de la cirugía ginecológica laparoscópica en la paciente con obesidad. La obesidad es un tema muy importante en nuestro día a día, es un tema con el que lidiamos a menudo. Nuestras pacientes, desgraciadamente, tienen un índice de masa corporal superior al que nos gustaría en muchas ocasiones y debemos de estar preparados para afrontar una cirugía laparoscópica en ellas. La obesidad, como ya sabemos, es una enfermedad multifactorial y la Organización Mundial de la Salud la categoriza, la define diciendo que es un índice de masa corporal por encima de 30 kilos metro cuadrado, categorizándola en tres grupos. La obesidad tipo 1, entre 30 y 34,9, tipo 2, entre 35 y 39,9, y la tipo 3, por encima de 40. Pero también tenemos que valorar que hay otras guías y otras sociedades que nos dicen que la obesidad se define como una circunferencia de la cintura por encima de 88 centímetros en la mujer y de 102 en el varón, como dice la guía NICE, o la Asociación Americana de Endocrinología, que habla del porcentaje de grasa corporal, siendo una paciente obesa con un porcentaje de grasa corporal por encima de 32, por encima de 25 en el varón. En nuestro mundo, las tasas de obesidad se han triplicado desde 1975. En 2016, el 39% de la población mundial mayor de 18 años tenía sobrepeso. Y en nuestro país, nuestra sociedad, el índice medio de masa corporal es de 27,1, o sea que somos una sociedad que también presentamos sobrepeso. La importancia de la obesidad es que presenta un aumento de la morbimortalidad global. Pues se relaciona con diabetes, hipertensión, osteoartritis, SAOS, etc. Y desde nuestro punto de vista, desde nuestras mujeres en nuestra consulta, encontramos índices más altos de infertilidad, de incontinencia, alteraciones menstruales, problemas de órganos pélvicos, así como cáncer de mama y cáncer de endometrio, lo cual es muy importante. El sobrepeso y la obesidad causan unos 2,8 millones de muertes al año en el mundo. Y así como un dato para que más o menos tengamos en cuenta, el coronavirus a día de hoy aproximadamente ha matado a 1,5 millones de personas en este año, que es lo que lo conocemos. Entonces, para que valoremos un poco qué se está trabajando en un aspecto y en otro. La obesidad, por tanto, es un desafío, aumenta el riesgo de complicaciones en las pacientes en todos los momentos de la cirugía, tanto en el momento de la anestesia como intra y postquirúrgico. Y las pacientes con una cirugía, que se someten a una cirugía abierta, tienen más riesgo de dehiscencia de la herida, de infección de la cicatriz, etc. Entonces, lo primero que tenemos que valorar ante nuestros pacientes es si les estamos ofreciendo todo el tratamiento médico posible. Ante una paciente con alteraciones menstruales, por ejemplo, pues tenemos que intentar agotar todos los tratamientos médicos en cualquier paciente y más sobre todo si esta paciente presenta obesidad. Además, es importante que demos unas pautas de dieta y ejercicio para que así tanto se intente controlar el proceso por el que está pasando, como además lleguen con las mejores perspectivas, con las mejores circunstancias a la cirugía. En las pacientes con obesidad tipo 2, tipo 3, la cirugía bariátrica es el único método que ha demostrado disminuir de forma efectiva el peso a lo largo del tiempo. Voy a poner allí, ¿vale? A verla. El abordaje quirúrgico que podemos llevar a cabo en estos pacientes, pues la literatura está bastante y si persiste la necesidad de una cirugía ginecológica, siempre se preferirá aquella que sea mínimamente invasiva. Empezamos con una cirugía vaginal. Si no se puede llevar a cabo dicha cirugía, pasamos a la laparoscopia y, en último lugar, la laparotomía. La cirugía vaginal presenta una menor estancia hospitalaria, menor riesgo de sangrado, menor dehiscencia de la cicatriz, así como la cirugía laparoscópica, que además presenta menor dolor postoperatorio, menor necesidad de opiácea y una deambulación precoz. Todo esto es lo que los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. Y como dice nuestro grupo con Nadeiro al frente, disminuye el riesgo de sangrado y de complicaciones de la herida en la cirugía mínimamente invasiva, teniendo en cuenta que la cirugía vaginal sí que se puede relacionar
con un aumento de la tasa de complicaciones a nivel urológico. ¿Qué cambios vamos a encontrar en las pacientes obesas de cara a una cirugía? Bueno, pues en primer lugar la lipotoxicidad, que es la situación en la que tenemos una alteración de la homeostasis debido a una disfunción celular con un incremento de las citoquinas proinflamatorias, la resistencia a la insulina y de los productos metabólicos producidos por la grasa abdominal. Sobre todo grasa a nivel central, no tanto periférico, pero bueno, al final todo influye. En estos pacientes encontramos alteraciones cardiovasculares por una disminución de la remodelación cardíaca y un incremento del riesgo de disfunción ventricular, lo que puede terminar llevando a la aparición de arritmias y de una insuficiencia cardíaca. La función respiratoria también se ve afectada, pues la capacidad de la musculatura respiratoria disminuye y la amplitud de la pared torácica también es menor. Todo esto puede terminar conllevando a la aparición de atelectasia, sobre todo en bases pulmonares, y además son pacientes, como ya hemos dicho, que tienen mayor riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. La hiposemia de base de estos pacientes se puede ver aumentada tanto por la posición de Trendelenburg, que empeora aún más la función respiratoria, así como por la administración del dióxido de carbono. A nivel gástrico encontramos un incremento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, una esofagitis aspirativa. Todo ello puede llevar a un incremento del riesgo de aspiración en la inducción anestésica y durante la cirugía. Además, son pacientes que pueden presentar una alteración de las enzimas hepáticas por un daño hepático debido a la hipoperfusión de este órgano. La función renal realmente no se ve tan modificada tras la cirugía, sino que durante la cirugía, por el incremento de la presión abdominal, podemos encontrar una oliguria transitoria. En las pacientes con obesidad, el flujo sistólico de la arteria femoral es menor, así como el flujo venoso a través de la vena femoral. Entonces se produce una estasia venosa y esto nos recomendaría que usáramos mecanismos de compresión durante la cirugía. Por otro lado, en el sistema inmune encontramos, como ya hemos dicho, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, lo que conlleva la aparición de infecciones, sobre todo a nivel urológico y de tejido blando. Y ante una paciente que va a intervenirse de forma mínimamente invasiva, principalmente por la laparoscopia, que es lo que estamos hablando en esta clase, si la comparamos en una paciente obesa con una paciente con peso normal, encontramos que la técnica es más compleja, que existen más complicaciones, como puede ser un aumento del sangrado y un aumento de la tasa de infecciones de la herida. Aunque la literatura ha encontrado, sobre todo, que estas complicaciones han aparecido en la cirugía ante una patología benigna, no así ante la patología maligna. Además, el índice de masa corporal influye en el riesgo de conversión a cirugía abierta. Una paciente con un índice de masa corporal por encima de 50 presenta un 20% de riesgo de tener que convertir la cirugía laparoscópica o robótica en cirugía abierta. Una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta para que queden claras a la hora de la cirugía. Son pacientes en las que la antibioterapia no está muy definido si necesita un aumento de la dosificación. Es decir, sí que el CDC dice que en principio no sería necesario incrementar la dosis de fármaco, pero hay otros muchos artículos que sí que dicen que deberíamos de considerarlo ante la administración de cefazolina, gentamicina o vancomicina. Por otro lado, sí que no hay evidencia a la hora de tener que repetir dosis o disminuir el intervalo entre las dosis del fármaco. La Organización Mundial de la Salud y otra serie de guías indican que tras finalizar la cirugía no es necesario continuar con la administración de antibióticos, pues no se ha demostrado que que disminuya el riesgo de infección. La administración profiláctica se debe realizar 1 hora antes de la incisión o bien una vez ya que nos encontremos en quirófano. Por otro lado, la tromboprofilaxis. Son pacientes que presentan por el simple hecho de la obesidad un riesgo incrementado de sufrir un tromboembolismo, una enfermedad tromboembólica. Ante la patología benigna, este riesgo, según la guía CHEST, es del 3%, mientras que ante la patología maligna es del 6%. Entonces, en primer lugar, siempre debemos de valorar la escala de Caprini. Esta escala, que viene recogida en el documento de Word, sí que nos va a decir en función de qué puntuación tengamos, qué tipo de tratamiento tenemos que dar.
bien desde la compresión mecánica intermitente, la compresión mecánica continua o la administración de fármacos como la heparina, el rivaroxaban, el fandaparinux, etc. ¿Qué pasa? Que nuestras pacientes, estamos ante una clase de cirugía ginecológica, los pacientes con obesidad, la mayoría de ellas tendrán un índice de masa corporal por encima de 35. En este caso, tenemos que fijarnos en lo que dice la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Pues ellos recomiendan siempre que sea posible realizar una deambulación precoz y mantener media elástica o una compresión neumática intermitente durante la cirugía. Además, en todas estas pacientes habrá que administrar enoxaparina principalmente porque es la que tiene más ensayos clínicos, aunque se puede administrar otra heparina, que ahí están las conversiones de dosis. Siempre teniendo en cuenta que el riesgo de hemorragia no exceda el riesgo de trombosis. Ya en el manejo operatorio de estas pacientes tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el posicionamiento. Son pacientes que tienen un aumento del riesgo de sufrir una lesión por presión o bien una lesión neurológica, sobre todo en las intervenciones que tienen una duración superior a 6 horas. Dichas lesiones neurológicas se producen principalmente a nivel del cubital y del ciático, pero también podemos encontrar afectación del plexo braquial si no colocamos a la paciente de la manera más correcta. Debemos tener en cuenta que dicha posición debe ser segura y cómoda tanto para la paciente como para nosotros, pues también tenemos que tener un correcto acceso a la pelvis y mirar por la ergonomía, ¿no? Entonces, nosotros lo que normalmente colocamos a las pacientes, como ya sabemos, en posición de litotomía con las piernas separadas, flexionadas a nivel de la rodilla y en flexión de cadera de 30 grados, pudiendo colocarse un ayudante entre las piernas de la mujer en la posición de Lloyd Davis. Además, como operamos a nivel de la pelvis, colocamos a las pacientes en posición de Trendelenburg. Para ello, muy importante, utilizar un colchón antideslizamiento. No se recomienda el uso de hombreras, pues las hombreras se ha visto que producen un aumento de presión sobre el plexo braquial y pueden terminar dañándolo. Entonces, el colchón antideslizamiento nos va a permitir sujetar a la paciente y así además evitar puntos de presión. Los brazos, como ya hemos dicho, estarán pegados a lo largo del cuerpo de la mujer y también es muy importante que valoremos cómo se distribuye el panículo adiposo. Hay una serie de autores que indican que es preferible, como Landau, colocar unos esparadrapos hacia la zona caudal para así hacer que la pared abdominal sea más fina y que además la mecánica respiratoria no se vea tan comprometida. Por otro lado, Pelosi describe una técnica de alineamiento del ombligo, pues en estas pacientes tenemos que tener en cuenta que el panículo adiposo hace que el ombligo descienda hacia caudal y podemos utilizar esta técnica de alineamiento que se basa en colocar el ombligo a 8 centímetros de la esquina ilíaca anterosuperior y fijarlo ahí y a colocar el resto del cuerpo. Como ya hemos dicho, colocar a la paciente en Trendelenburg pues tiene consecuencias a nivel cardiopulmonar. Entonces, Lorenz et al. Demuestra que existe una reducción del 44,4% en la elasticidad de la caja torácica y un incremento en la tasa de resistencia expiratoria del 29% en pacientes que se encuentren a 30 grados y con una presión intraabdominal de 12-15 milímetros de mercurio, que es más o menos con lo que trabajamos nosotros. Por lo tanto, se recomienda realizar una secuencia específica para colocar a la paciente en posición de Trendelenburg, que consiste en iniciar una presión de insuflación alta, colocando los puertos accesorios a 15 milímetros de mercurio, poner al paciente en Trendelenburg y colocar el intestino por encima del promontorio. Una vez que estemos en esta posición ya debemos de bajar la presión y mantenerla siempre a 12 milímetros de mercurio. En las pacientes con obesidad, la entrada laparoscópica puede ser un poco más compleja. Presenta un mayor riesgo de fallo de entrada y de insuflación preperitoneal. Siempre debemos jugar un poco con dónde vamos a realizar la entrada. No existe una entrada que sea mejor que otra según la literatura. Es la que prefiera el cirujano, aunque siempre el cirujano debe de estar preparado para cambiar la técnica cuando sea necesario. La literatura va por dos vertientes, bien fijarse en los puntos de guía óseo, como puede ser a la hora de entrar por el punto de Palmer con la aguja de Behrer, o bien
a nivel umbilical con el trocar tejazo, que aparentemente es la entrada más segura, pues una entrada abierta, aunque no no elimina completamente el riesgo de perforación de órganos, o sea, de daño de órganos. Sí que es importante que tengamos en cuenta que en las pacientes con obesidad tipo 2, tipo 3, la entrada debe ser con un ángulo de 90 grados, tanto de la aguja como del trocar. Pues la pared abdominal va a medir hasta 11 centímetros y no tenemos tanto riesgo o sea, tendríamos más riesgo de quedarnos cortos que de dañar. A la hora de realizar el neumoperitoneo, cuando hacemos la entrada, nosotros siempre nos quedamos tranquilos cuando tenemos una presión por debajo de 10. Pero nos tendríamos que quedar más tranquilos todavía si dicha presión es menos de 8 milímetros de mercurio. Pues esto, independientemente de la obesidad que presente la paciente, asegura que estamos ante una correcta entrada. Nosotros, para tener una visualización correcta, necesitamos insuflar gas a alta presión para tener más o menos un volumen de unos 4 litros. ¿Qué pasa con el neumoperitoneo? Que necesitamos un bloqueo neuromuscular muy bueno. Más o menos intentar explicarlo por esta diapositiva, no sé si se ve el cursor, pero bueno, esto, en el círculo concéntrico, la parte de dentro sería la presión intraabdominal, alrededor sería el panículo adiposo de la paciente y las dos rayas rojas serían el músculo. Si nosotros estamos haciendo una fuerza desde dentro, introduciendo volumen, y la paciente ya de por sí tiene un panículo adiposo importante, está ejerciendo fuerza desde fuera, pero si además el bloqueo neuromuscular no es del todo correcto, dicha presión es aún mayor y para tener una correcta visualización necesitamos incrementar la presión. ¿Qué pasa? Que el abdomen, si no puede extenderse hacia afuera, se va a extender hacia arriba, pues tórax y abdomen se van a comportar como un único compartimento y esto va a hacer que disminuya todavía más la función, la capacidad del pulmón, incrementando los riesgos de hiposemia, incrementando la mala tolerancia a la posición, tanto de Trendelenburg como el neumoperitoneo. Por eso siempre tenemos que intentar que el bloqueo neuromuscular sea correcto y trabajemos en la menor presión posible. A la hora de colocar los puertos accesorios se deben colocar siempre bajo visión directa. No existe una guía que nos diga exactamente en qué punto tenemos que colocarlo, sí que es verdad que en la paciente con obesidad se recomienda que la inserción sea más craneal y lateral, pues no podemos llegar a ver la arteria epigástrica en la pared abdominal. Son de elección los dispositivos con puertos con balón intraabdominal y fijador externo, que los hay más cortos y más largos, y tenemos que tener en cuenta que si colocamos un puerto de 5 milímetros, con cerrar la piel sería suficiente, pero que siempre debemos usar un dispositivo de cierre de puertos como el Carter Thomason para evitar que se produzcan hernias abdominales si utilizamos un puerto mayor de 10 milímetros. La exposición de los órganos también es muy importante en la cirugía laparoscópica. Son pacientes que la obesidad muchas veces no nos va a permitir una correcta visualización. Entonces, colocar un dispositivo TELIF para fijar ovarios intestinos a la pared abdominal, así como usar un manipulador uterino antes de una histerectomía, por ejemplo, nos van a facilitar la intervención quirúrgica. Consideraciones postquirúrgicas que debemos tener en cuenta en estas pacientes. Pues se basan en los cuidados básicos postoperatorios para una recuperación postquirúrgica lo más rápidamente posible y se basan en la guía RICA. En resumen, lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes es que se recomienda una deambulación precoz a las 8 horas tras la cirugía, teniendo en cuenta que se recomienda que la paciente coma a las 6 horas de la cirugía, que quitemos la sonda vésica lo antes posible, que la analgesia se dé, si pueden ser de forma oral, perfecto, si no, pues intravenosa, pero no con una bomba de perfusión. Además, para evitar las complicaciones respiratorias en las pacientes con una obesidad con un índice de masa corporal por encima de 40, se recomienda que al tumbarse se encuentren incorporadas y que realicen fisioterapia respiratoria. Además, se debe limitar la administración de mórficos, pues van a hacer que el postoperatorio sea un poco más lento. Como conclusiones de la clase, pues que la obesidad conlleva múltiples comorbilidades, incrementa el riesgo de alteraciones menstruales, infertilidad, prolapso de órganos pélvicos y o incontinencia urinaria, cáncer de mama, cáncer de endometrio.
que siempre que sea posible debemos de elegir un tratamiento no quirúrgico. Debemos de agotar todas las alternativas médicas en estas pacientes principalmente. Ante la paciente obesa se debe de elegir el abordaje mínimamente invasivo siempre que sea posible. Aunque dicho abordaje en ocasiones incrementa un riesgo cardiovascular y pulmonar a priori, pero disminuye el riesgo de infección de la herida quirúrgica, de venturación de pérdida de sangre y la recuperación postquirúrgica, como ya hemos dicho, mucho mejor. La tromboprofilaxis debe hacerse basada en la escala de Caprini y en pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35 es recomendable siempre realizar profilaxis mecánica y farmacológica. Es importante una adecuada colocación de la paciente, de modo que evitemos lesiones neurológicas del aparato musculoesquelético. Y la entrada laparoscópica será aquella con la que el cirujano se sienta más seguro. El punto de Palmer tiene como riesgo un fallo en la entrada y de insuflación preperitoneal, mientras que la entrada umbilical, cuando es cerrada, presenta un incremento del riesgo de disección y de daño de órganos abdominales. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo hacemos de forma abierta o bien entramos por Palmer. Para la colocación de los cuartos es preferible basarse en la guía ósea y que la movilización precoz con una analgesia adecuada, no basada en opioides, es de elección para una más rápida recuperación. Además, para que no se nos olvide, he querido traer las reglas de Levinson, que es un decálogo del buen laparoscopista, porque aunque en nuestro día a día no nos dediquemos a la cirugía laparoscópica, y más en pacientes con obesidad, o que sea una cirugía más reglada y preparada, sí que todos en algún momento podemos tener que afrontar una cirugía laparoscópica en una paciente obesa y de urgencia. Entonces, esto es un poco una idea que quiero que nos llevemos todos para casa también. Y en principio, nada más. Si alguien tiene alguna duda,